Gracias. Una cordial bienvenida a todos los participantes que desde las diferentes regiones de nuestro país se dan cita en esta fecha. Hoy estamos jueves 21 de marzo y creo que siempre es un aliciente saber que las personas hacen esfuerzos por buscar la mejora continua y qué mejor que a través de los espacios de actualización y capacitación que promueven esta oportunidad Udiápolis. La temática de la ortografía y gramática será revisada en el transcurso de los próximos minutos en un lapso de 2 horas que ha sido asignada por la institución, enfocada en la actividad que nos convoca a todos, ¿no? Que es la redacción de los documentos administrativos, de la que muchos de ustedes cuentan con una amplia experiencia. Pero siempre hay algo nuevo que conocer, y eso es una máxima de la vida en realidad. Los detalles o los errores, que los podemos llamar oportunidades de mejora, nos permiten justamente desarrollar nuestras habilidades para un mejor aprovechamiento de esta ponencia, esta sesión. Quisiera organizar en 4 bloques la presentación. En una primera parte vamos a revisar los casos especiales de tildación, con énfasis en la tildación diacrítica y la enfática. También revisaremos recursos lingüísticos que están muy presentes en la redacción de los documentos administrativos. Por ejemplo, aportar en la desmitificación de ciertas ideas o creencias en torno del uso de las altas o mayúsculas, así como también las minúsculas, y otros recursos como las siglas, las abreviaturas y los acrónimos. También vamos a revisar estos criterios que debemos tomar en cuenta, como la coherencia, la cohesión, la adecuación para la elaboración y la revisión de los documentos administrativos. Y una buena práctica que todos lo hacemos por exigencia laboral es que aprendemos a redactar sobre la base de los otros documentos que revisamos. Desde un correo electrónico, un oficio, un memorando, una carta, una resolución. Todo eso representa a diario en nuestra labor una oportunidad para seguir aprendiendo. Porque lo que usted escribe, otro lo va a revisar y viceversa. Dicho esto, comienzo indicándoles que en el transcurso de esta sesión voy a ir solicitando su participación y estaré atento también al chat, que es prácticamente el canal que nos va a permitir generar esta interacción. Dentro de las referencias bibliográficas que han sido tomadas en cuenta para darle soporte a esta presentación, como primer libro que recomiendo, sugiero y que ustedes pueden acceder a través de un enlace que he colocado en este material, se encuentra el libro Ortografía de la Lengua Española, publicado hace más de una década y que nos recuerda importantes cambios. Es cierto que la ortografía no se aprecian cambios tan acelerados como en otros campos del conocimiento, como la tecnología, por ejemplo. Pero eso no quiere decir que no se hayan generado en los últimos años cambios que nosotros debemos tomar en cuenta cuando de redactar de manera formal se trata. Rápidamente revisemos. Dentro de estos cambios, de los que seguramente algunos ya tienen conocimiento y que para otros puede ser una novedad. Por ejemplo, de los aquí presentes, si egresaron de la escuela antes del 2010, lo más probable es que todavía recuerden que cuando se redacta e incorpora dígitos, números arábigos o naturales, antes teníamos que colocar una tilde entre ambos números, ¿verdad? ¿Y eso por qué se hacía? Porque la intención era diferenciar y no equivocar y confundir el cero con la conjunción copulativa o. Bueno, a partir del 2010 esto ya no es necesario. ¿Por qué? Porque lo que ha ido mejorando es el tema del uso del teclado
que claramente nos permite diferenciar la O como conjunción disyuntiva y el cero como número natural. Otro cambio que también se ha dado desde esta época es que ya los pronombres este, ese y aquel, que antiguamente se tildaban de esta manera, dejaron de hacerlo. ¿Por qué, profesor? Porque ahora estas palabras se las revisa a la luz de las reglas generales de acentuación. ¿Qué quiero decir con ello? La palabra este es una palabra grave o llana, también llamada paroxítona. Y estas palabras, según la regla general de la RAE, se tildan siempre y cuando terminen en consonante. Menos no puede terminar ni en N, ni en S, ni vocal. Lo mismo ocurre en el caso del pronombre S. O sea, trato de decir que antes del 2010, cuando usted se refería y reemplazaba el nombre de las personas, por ejemplo, aquel es el responsable, o este me dijo que la reunión ya había culminado. Aunque sonara un poco despectivo, esa era la manera de emplear las palabras. Aquel ya no lleva tilde porque es una palabra aguda. Y las agudas, según RAE, solo se tildan si terminan en consonantes N, S o vocal, salvo excepción. Otra palabra que también en su momento generó todo un dolor de cabeza del 2010 hacia atrás, o sea, este es un cambio que viene ya desde 1998, si mal no recuerdo. Antes se diferenciaba el solo, que era equivalente a únicamente o solamente, del otro que se utilizaba para referir cuando realizábamos una acción sin compañía alguna, en soledad. Bueno, la RAE, para ya no generar más confusión, ha recomendado no utilizar la tilde porque además se trata de una palabra grave, llana, y como tal, la regla dice que solo llevará tilde siempre y cuando termina en consonante. Perdón, siempre y cuando termine en consonante. Menos N, menos S y vocal, salvo excepción. Ustedes también deben recordar que los monosílabos en ningún caso llevan tilde. Pero tenemos, y justamente es lo que vamos a revisar a continuación, 8 casos de monosílabos que de manera excepcional o especial sí llevan tilde. Por ejemplo, a ver, te invito en este momento a ir al chat. ¿Qué monosílabos sí pueden llevar tilde? Monosílabos con tilde. Claro, es el caso de sí. ¿Qué más? Estoy leyendo en el chat. El tú, el, te, en el caso de bebida, tú también. Sí, se, más, de. Y creo que el fui no se tilda. No quiere decir que antes no se tildó, ¿no? Pero, por ejemplo, vio, dio, tampoco se tilda. Pero cuando uno revisa el uso del castellano en el siglo, por las obras publicadas a finales del siglo XIX y anteriores, sí llevaban tilde. Quiere decir que la ortografía, como cualquier otro campo del conocimiento humano y del idioma en este caso, cambia. ¿Ya? Muy bien, y uno de los casos que siempre genera mayor confusión es el caso de aún, que lo vamos a ver en breve. Estimados participantes, ustedes en los documentos que redactan a diario permanentemente incluyen referencias a los cargos, ¿verdad? Así como también referencias a los tratamientos. Cuando digo cargo me refiero, por ejemplo, directora, gobernador, alcaldesa, presidenta, regidora, vocal, juez, etcétera, etcétera. Cargos. Pues la RAE recomienda y debe emplearse con minúscula los cargos. Y los tratamientos. ¿Qué son tratamientos? Son las formas de manera cortés que empleamos en la redacción cuando nos utilizamos referencias como señora, señor, usted, don, entre otras. ¿Cómo se utilizan? Con minúscula inicial. Salvo que sea la primera palabra, ¿no? Ahí ya cambia. Al ser la primera palabra del enunciado o frase, ya cambia y se escribe con mayúscula. Luego tenemos las locuciones latinas. Por ejemplo, si ustedes trabajan en entidades relacionadas con el Poder Judicial, lo más probable es que
utilicen de manera frecuente ciertas expresiones. No olvidemos que el castellano, así como otras lenguas, provienen o derivan de la lengua madre, el latín, como los aportes que nos están dando los participantes, como modus operandi, indubio pro reo, como ipso facto. ¿Qué otras expresiones o locuciones latinas conoces tú? Como por ejemplo, grosso modo, que sería de manera general, a priori, a posteriori, quorum, auditorium, in situ. ¿Se dan cuenta? Expresiones que las hemos ido incorporando y que están muy presentes en la documentación de redacción administrativa y con mayor influencia en la redacción jurídica. También tenemos los extranjerismos. El fenómeno idiomático nos ha alcanzado a todos, pero que también forma parte de las maneras modernas de expresarse de las personas, más aún si pertenecen al grupo etario de jóvenes. Es decir, incorporamos palabras como el simple saludo, ¿no? Las personas cambian a veces los saludos formales por, no sé, el hi o el ok, o por ejemplo, las personas cuando van en búsqueda de trabajo prefieren utilizar la expresión en inglés part-time o full-time, no hacen compras sino van de shopping. Si te gusta una publicación en redes sociales, les das like, y si no te gusta, es dislike, y así por el estilo vamos encontrando una serie de expresiones que están cada vez más acostumbradas en el lenguaje coloquial, y a veces hasta en la documentación administrativa también se manifiesta. Ejemplo, profesor, como cuando en el correo electrónico institucional te envían el link de la reunión o estás en el grupo de WhatsApp y estás solicitando el compañero o compañera dice, páseme el link de la reunión, please. Envíeme el link de la reunión, please. O sea, en link y en please ya tenemos dos anglicismos. Si no se ponen los extranjerismos en cursiva, se puede poner entre comillas. Gracias por su consulta, Dalvir. Leo por acá. La RAE recomienda que las locuciones latinas y los extranjerismos, en caso de ser necesario de utilizarlos en redacción formal, se apueste por el estilo cursiva. Pero si usted considera que también podría ir en comillas, no incurre en un error, pero lo recomendable es cursivo. Muy bien, revisemos a partir de lo que estoy mencionando el tema de los casos especiales de tildación y que forma parte de este primer componente que estamos desarrollando de la ortografía. Recuerden que ortografía proviene del prefijo orto, que significa bien, bueno o correcto. Grafía o grafos, que se relaciona con el adecuado uso de las grafías, o sea, las letras que nosotros le damos el nombre de consonantes, vocales y de todos los recursos que están presentes en la ortografía, como por ejemplo los signos de puntuación o la aplicación correcta de las reglas generales de tildación y acentuación. Tildación diacrítica. Muy bien, ahora quiero que observen con atención estos carteles. Empecemos con el que aparece con fondo color amarillo. Titular de este afiche. La suerte no es justa, un buen interés sí. Mencióneme por el chat qué palabras debieron llevar tilde y se las ha omitido por desconocimiento o por aquel mito todavía muy arraigado entre las personas de creer y asumir que porque se escribe con alta mayúscula no lleve tilde. Eso no es correcto. Gracias por su participación. ¿Por qué tildamos interés? Porque es una palabra aguda que termina en S. Otra palabra, y que ustedes ya anotaron, es el monosílabo sí. ¿Cuándo debo tildar? Cuando se trata de un adverbio de afirmación. Es decir, se utiliza para dar una respuesta categórica y afirmativa, como cuando estabas en el altar y el celebrante te preguntó si llegabas por tu libertad a contraer nupcias. ¿Y tú qué dijiste? Sí.
Muy bien. Y del otro lado tenemos este otro cartel. Todos los ejemplos que utilizo siempre exploro y busco que sean reales. Por ejemplo, apreciamos acá que el pronombre tú inadecuadamente se ha añadido una tilde cuando no debería llevar. No se trata de un adjetivo posesivo, sino, perdón, se trata de un adjetivo posesivo, no de un pronombre. Ahora, por aquí hay otra oportunidad de mejora. No me gusta utilizar mucho la palabra error. Miren, además porque es natural que como seres humanos tenemos predisposición al error. Miren, cuando ustedes tengan la necesidad de utilizar los signos de admiración o también llamados de exclamación, profesor, ¿es correcto si yo utilizo dos signos de cierre de exclamación? Sí, pero recuerda que si los vas a utilizar de cierre, en el inicio tiene que tener el mismo número de signos. Algunos que quieren comunicar que una idea, bueno, se expresa de una forma histriónica, o sea, casi entre gritos, por decirlo de alguna manera, si colocas dos de inicio, van dos de cierre. Lo que no debería ocurrir es que solo pensemos que se colocan signos de cierre, como a veces estoy observando entre las personas, que colocan así como cuando uno escribe en inglés. No sé si por ahí alguna vez recuerdas tus clases de inglés. En el inglés sí, pues solamente se coloca el signo de cierre para decir que se trata de una pregunta. Pero avancemos, por favor. Sigan observando. En este otro afiche, en inglés le llaman flyer, me parece, figura también otras oportunidades de mejora. Por ejemplo, tenemos acá dos casos. Por un lado, el pronombre, el monosílabo tú, que no se trata de un pronombre, sino más bien de un adjetivo posesivo. Y aprovecho también para comentarles que a partir del 2019 se dejó de incorporar o incluir 2019, antes de pandemia, ya no se incluye al símbolo de soles el punto. ¿Por qué? Porque se trata de una sigla, no es una abreviatura. Si fuese como tal, ahí sí llevaría. ¿Ya? Entonces, 2019, cambio que ya operó hace un tiempo razonable. Avancemos. Y aquí tengo otra imagen y aparecen también las posibilidades de poder mejorar en este sentido. Veo que están muy atentos. Me alegra saber que están dispuestos siempre a mejorar. En este caso, el error se da por omisión, es decir, que faltó incorporarle hasta en dos oportunidades la tilde a tú. En este caso se trata de dos pronombres personales. Y aquí tenemos, y ya cerramos para revisar rápidamente la teoría, una oportunidad más de mejora. ¿Cuál es la tilde que faltó colocarse? Y además está relacionado con esa errónea creencia de pensar que porque escribimos con alta mayúscula, las palabras no llevan tilde. Esto tiene una explicación medio histórica y que está relacionada incluso con los talleres de imprenta, donde normalmente se procedía a imprimir los documentos del saber, o sea, el libro. Era todo un trabajo ponerle las tildes a las portadas de los libros, en el mejor de los casos. Imagínense para colocarle las tildes a las palabras al interior de los mismos. Probablemente eso conllevó a creer que no debían llevar tilde las palabras cuando se escribían con mayúsculas. Hacia la izquierda de esta tabla que voy a compartirles, mostraré aquellos monosílabos que no deben tildarse. Por ejemplo, él, cuando no se tilda él, cuando este es un artículo. Recuerde que los artículos como categorías gramaticales van acompañando por lo general a los adjetivos, a los sustantivos también. Por ejemplo, el problema ya está resuelto. Y sí se tilda cuando es un pronombre personal, la tercera persona después de yo y tú. Él no quiere dar su brazo a torcer. Es muy sencillo esta regla. ¿En qué casos no tildo te cuando es un pronombre personal? ¿De dónde sale te? Sale de la primera persona es yo, la segunda es tú, y de tú se deriva tú, te, ti, contigo. Tú, te, ti, contigo. Te lo comenté, pero no me escuchaste.
El único caso en el que debemos tildar T se refiere al sustantivo en alusión a la bebida o a la infusión, que a algunos les gusta fría y la temporada nos lo requiere, ¿no? Sobre todo en aquellas zonas geográficas donde estamos tolerando olas de calor. ¿Te sirvo una taza con té? Sí, pero en este momento nos vendría bien fría. Luego tenemos otros monosílabos. Tú no se tilda cuando la función que cumple es la de un adjetivo posesivo. Va acompañando a otro adjetivo o quizá también a otro sustantivo. Por ejemplo, no olvides presentar tu informe a recursos humanos. Y sí tildamos cuando se trata del pronombre personal. Segunda persona, ojalá seas tú, Milagros, la beneficiada con la beca de estudios. Entonces ahí aplica en ese caso. Mi. No se tilda cuando es un adjetivo posesivo. Olvidé mi agenda en la oficina. Y sí cuando es un pronombre personal. Recuerda que el pronombre personal mi se deriva del primero. Yo, me, mi, conmigo. Son los pronombres de esa categoría. A mí me dijeron que recepcione el documento. Avanzamos. Otros monosílabos que de manera excepcional sí pueden llevar tilde destacan el se. No tildamos se cuando su función es la de pronombre personal. ¿De dónde aparece? De la tercera persona del singular. Él, ella, se, sí, consigo. Ejemplo, se quedará un mes más en el área de contabilidad. Existen hasta dos posibilidades para poder tildar el monosílabo se. Si se refiere al verbo saber, conocer, o al verbo ser, cualidad, atributo. Ejemplo, solo sé que nada sé. Típica frase que se le adjudica, me parece que a Sócrates. O esta otra, sé humilde y triunfarás. O sea, demostrar una cualidad, un atributo. Otro caso que debemos considerar y que puede llamar la atención de algunos es el siguiente, el monosílabo sí. No se tilda, dos casos. Primero, conjunción condicional. Es el monosílabo favorito de los padres de familia, con especial detalle de las mamás. A ver, ustedes me dirán si estoy exagerando o no. Lo que pasa es que este monosílabo es un condicionante. Los padres, por lo general, les suelen decir a sus hijos, si te portas bien, si haces tus tareas, si no te peleas con tu hermano, si me dejas trabajar, etcétera, 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 les dan una recompensa o beneficio. Además, no se tilda así si se refiere a una nota musical. Ojo con las notas musicales, nunca se tildan. Ajá, del pentagrama, sí, del pentagrama. Y sí pueden haber hasta dos posibilidades de tildar sí. El primero es muy sencillo. Para dar una respuesta afirmativa y categórica, lleva tilde. Sí acepto. Y el segundo va a llamar la atención de muchos de ustedes. ¿Sabían que sí es un monosílabo que puede cumplir la función de un pronombre personal? Sí, es un pronombre personal. ¿De dónde se desprende? De la tercera persona del singular. Él, ella, se, sí, consigo. Poco utilizado, pero existe. Después del desmayo, ella volvió en sí, o sea, recuperó la lucidez. Vamos cerrando ya el capítulo de los monosílabos, no sin antes comentarles que no se tilda de si es una preposición, es una palabra puente o enlace. Por ejemplo, me gustan las películas de ciencia ficción. Yo también soy cinéfilo. Del verbo dar, cuando tiene que ver con otorgar, conceder y dar, sí llevará tilde. Más, es muy sencillo diferenciar cuándo no debo tildar más. Por ejemplo, más reemplazo por la palabra pero, que es una conjunción adversativa, que es equivalente a no obstante, por el contrario. Sin embargo, llegué temprano a la oficina, pero no lo encontré, más no lo encontré, no obstante no lo encontré, no lleva tilde. Y la única posibilidad de tildar más es que se refiera a la cantidad, añadir, agregar o incorporar, como aquella conocida frase de un gobierno que ya pasó que decía más trabajo para más peruanos. ¿La recuerdan? Y
para ir cerrando, que quizás puede generar el mayor dolor de cabeza. No sé si ahorita que me estás escuchando recuerdas tu época de formación escolar o incluso de educación superior. Algunos padecíamos con la tildación, sobre todo en monosílabos. ¿Cómo diferencio, profesor, el aún cuando no lleva tilde y cuando sí debemos colocar? Habría que señalar que la confusión es tal que ambos son adverbios. La única posibilidad que podemos utilizar de manera práctica, es recordar que el aún no lleva tilde y puedo reemplazarlo por palabras tales como incluso, inclusive y hasta. Hasta los más pequeños llegaron a la cima de la montaña, entonces este aún no llevará tilde. Y sí lleva tilde cuando es equivalente a la palabra todavía. Todavía no llega el supervisor de área. Aún no llega el supervisor. Entonces, fíjense ustedes que esto con relación a los monosílabos, que de manera excepcional o especial no llevan tilde. ¿Les parece? Aquí hay una herramienta Quizzes que quiero dejarlo para cuando termine de desarrollar esta segunda parte de los casos especiales de tildación. Y para ello me voy a apoyar en una conocida décima de este importante poeta y decimista peruano. ¿Se acuerdan de él? ¿Cómo has cambiado, pelona? Cisco de carbonería, te has vuelto una negra mona con tanta guachafería. Más allá de que probablemente a algunos les haya recordado su chiquititud, época escolar, algunos deben haber sido declamadores por excelencia desde su niñez o adolescencia. Bueno, ¿qué relación encuentran ustedes entre esta conocida décima de don Nicomé de Santa Cruz? Que aquí vamos a encontrar una palabra que ha sido tildada de una manera excepcional. Me refiero a esta. ¿Cómo? Normalmente esta palabra no debería llevar tilde. Si yo separo en sílabas, es obvio que la sílaba tónica es la C con la O, co. Si la someto a las reglas generales de acentuación, diría que no lleva tilde porque es una palabra grave o llana. Y entonces, ¿por qué sí está llevando tilde? Porque estamos frente a un caso especial de tildación. ¿Cuál es su nombre? Se llama tildación enfática. ¿Recuerdan cuando en algunas ocasiones de su vida les han pedido hacer lectura en voz alta? Es la única manera de averiguar si realmente una palabra debe llevar de manera especial tilde enfática. Enfática tiene que ver con énfasis, fuerza de voz en el tono. ¿Y cómo los reconocemos? Por ejemplo, este tipo de palabras suelen utilizarse cuando construimos interrogantes y exclamaciones, sean directas o indirectas. Se llaman directas porque los signos de interrogación o de exclamación aparecen de manera explícita y son indirectas, y es un poco más difícil cuando no aparecen los signos de interrogación o de exclamación, pero igual debemos tildar. ¿Por qué? Por la forma en cómo las entonamos. Ejemplo, ¿qué día será la reunión? Claramente estamos frente a una pregunta, por lo tanto lleva tilde. ¿Cuál es la mejor estrategia? Esta es una pregunta indirecta, toda vez que no aparecen los signos de interrogación, pero no deja de ser una pregunta implícita. ¿Quién será a estas horas? Se trata de una exclamación directa, aparecen los signos como tal. No sé cómo lo olvidé. Por ejemplo, no sé si alguna vez te ha ocurrido que te olvidaste de recoger a tu menor hijo del colegio. No sé cómo lo olvidé. Bueno, me están escuchando del otro lado y alguna vez nos ha pasado, ¿no? Luego te salen llamar, señor, por favor, señora, acérquese a recoger a su hijo. ¿Cuánto falta para terminar? Bueno, todavía hay unos minutos por delante. Todo esto a propósito de la tildación enfática. Me preguntó cuándo regresaría del extranjero. Es un caso especial. Se trata de una interrogante
indirecta, es decir, que no aparecen los signos como tal. ¿Dónde ocurrió el siniestro? Interrogante directa. No sé a dónde ir cuando estoy un poco ofuscado, ansioso. ¿Qué les parece si ahora, en esa intención de que estén despiertos a esta charla, les muestro este afiche en alusión a una etapa de las más difíciles que hemos vivido como humanidad o nación? Por favor, identifíquenme las dos palabras que de manera excepcional y por caso de tildación enfática ya llevan tilde. ¿Cuáles son esas dos palabras? Muchas gracias, veo que están muy atentos. Dalvir, estamos anotándote ahí, tienes varias intervenciones y muy acertadas, por cierto. ¿Cuándo y dónde, no? Estas dos palabras me hacen recordar a una canción, ¿no? Creo que se llama Quizás e incorpora este tipo de palabras con tildación enfática. ¿Cuándo y dónde? Exacto. Me colocan acá el pronombre relativo que. En este caso, sí aparece, me parece, sí aparece el qué. Claro. Ya sé a qué se están refiriendo. Es importante aclarar o despejar esta duda. Miren ustedes. Si ustedes van a utilizar el pronombre relativo que al interior de una pregunta, no lleva tilde, por si acaso. Puede llevar tilde el pronombre relativo que si ustedes solamente construyen la frase, ¿sabías que? Lo que trato de decir es lo siguiente. Si ese pronombre relativo que va en el interior de una oración como la que estamos observando, no lleva tilde. Por el contrario, supongamos que la persona que redactó deja el texto hasta acá. ¿Sabías que? Ahí sí, solo en esa construcción oracional, el que lleva tilde. Si no, si aparece de otra forma dentro de una oración, como está en el ejemplo, no lleva tilde. Me parece que es buena la consulta o la intervención porque permite aclarar. La única posibilidad es que lleve tilde cuando aparece con el ¿sabías que? Por ejemplo, ¿no? No sé, 7 de cada 10 peruanos reconoce tener miedo, temor de salir a la calle por la inseguridad ciudadana. ¿Sabías que? Ahí sí lleva tilde que. ¿Ya? Es importante aclarar. Muy bien. ¿Sabías? Lleva tilde porque es un caso de tildación de adictongo o también se le llama yato especial. Bueno, una interrogante que probablemente muchos de los que estamos aquí reunidos nos hacemos es, profesor, ¿y cómo mejoro mi habilidad ortográfica? Voy a introducir un pequeño video después de esto. Es un tema de magia, las personas nacen ya con predisposición y talento para la redacción. ¿De qué se trata esto, profesor? No, no hay nada de recetas, estimados participantes. Lo que sí yo puedo señalar es lo siguiente. Disculpen, había una alarma de un auto. Se ha demostrado en diversos estudios que hay una relación directa entre la actividad académica, intelectual, cognitiva de la lectura y la mejora de la redacción. Es decir, una persona que lee tiene más probabilidad de comunicarse por escrito de una manera formal y adecuada. ¿Que van a haber excepciones? Sí, sí van a haber excepciones. Pero es más o menos el camino esperado. Todos los aquí presentes tienen y participan de las redes sociales. Por favor, en la medida de sus posibilidades, así escriban en las redes sociales, esfuércense por hacerlo bien. No para lucirse, no para quedar bien ante las personas. Es porque estamos formando hábitos. La escritura se forma con hábitos, pequeños detalles, pero trata de escribir bien incluso hasta en las redes sociales.
Y bueno, como estamos en tiempos de cambio, de uso de la inteligencia artificial, de la innovación y la tecnología, tenemos aliados también en la parte ortográfica, llámese a nivel de el Word, así como también en los correos institucionales, contamos con correctores ortográficos, pero no nos fiemos de ellos, ¿ah? Muy bien, introduzco un pequeño video para dinamizar un poco esta presentación. Estamos hablando de la ortografía, que es uno de las temáticas que se ha anunciado para esta sesión. Y ahora, ya que estamos hablando de la ortografía, me gustaría introducir el video de la coma, que veo cada vez más olvidada la pobre coma. Espero que con este contenido de alguna manera pueda sensibilizar sus duros corazones y utilicemos con mayor propiedad los signos de puntuación. Atención al video de la coma y luego me hacen llegar sus comentarios. Atentos, atentas, por favor. A ver, señor coma. ¿Qué es lo que usted sabe hacer? Mire usted, yo soy especialista en puntuación. Yo separo las palabras para darle sentido a las frases y pausas a la entonación, ¿sabe? Otro que viene con titulito. Mire, aquí sus estudios rimbombantes son inútiles. Aquí usted o sirve o no sirve. Usted sabe hacer el trabajo de numeral, el trabajo de hashtag. Hashtag, ¿no? Ajá, usted sabe hacer el trabajo de arroba. No me ha entendido bien. Le digo que yo soy un signo de puntuación. Yo soy mucho más importante que numeral y que arrobas. Y eso es ahora porque están pegados, pero ¿cuándo en la vida? Ajá. Pues aquí solo tenemos trabajo para hashtag y para arroba. Trabajo para coma no hay. Así que, sintiéndolo mucho, siguiente. No, señor, por favor, usted no me ha entendido. Tengo 9 hijos. Mi mujer me dijo que sin trabajo no volviera a la casa. Es que si usted no me da el empleo, salgo de aquí directo a tirarme de un puente. Pues le recomiendo el puente de San Carlos, que como está más alto, así usted se asegura no vaya a quedar en coma. Siguiente. Era yo el que se paraba dándole sentido a tu oración, el que bien pausaba para hacer más clara la entonación, pero ya cambió. El mundo ya no tiene tiempo para mí esta juventud. Oye, pero, Cristo bendito, ¿se puede saber qué pretendes? Ni intenten detenerme. Este mundo de 140 caracteres no es para mí, me voy a tirar. Estás loco, si paréntesis y yo estamos buscando una coma para un trabajo. No me digas, ¿en serio? ¡Uf! Gracias al cielo. Te advierto que no es un trabajo de puntuación, pero por lo menos nos da para comer. Mire, no me importa. Estoy dispuesto a hacer ya lo que sea. ¿Cuándo empezamos? ¿De una vez? Bueno, peor es nada. Hay que comer. Muy bien, aunque pequeña, pero relevante la coma. No vaya a ocurrir lo que... Fíjense que una coma puede ser hasta la detonante de la ruptura de una relación amorosa o sentimental. ¿Cómo así? Vamos a suponer que María le hace una pregunta a su pareja. Voy a escribir por el chat, por cierto. ¿Ah? ¿Saben cuál es una de las preguntas más acostumbradas que realizan las personas con mayor tendencia hacia ellas? Dicen, bueno, a mí me lo preguntan con bastante frecuencia. ¿Me quieres? A lo que Juan dice, no te amo. ¿Cómo creen que haya quedado el corazón de María? No sé por qué no puedo poner el emoji. Roto, nos dice por acá. Destrozado. Muy bien. ¿Y realmente quería comunicar eso, Juan? A ver, ¿y qué pasa si en vez de decirle no te amo, hace una pausa y coloca una coma? Y entonces, en vez de decir que solo la quiere, realmente, cual Cupido enamorado, la ama por una coma. O sea, la coma puede ser una detonante bien empleada.
pero de repente pasa desapercibido. Así que el video nos está recordando que debemos tomar en cuenta el correcto uso de los signos de puntuación, desde los más básicos elementales como la coma, el punto y coma, los dos puntos, el punto en sus variantes, punto seguido, punto aparte, punto final. Y también tenemos signos de puntuación complementarios como las comillas. ¿Qué más tenemos? Por ejemplo, el guión. ¿Qué más tenemos? Por ejemplo, los paréntesis, los puntos suspensivos. Hemos llegado al bloque número 2 de esta sesión y vamos a revisar recursos lingüísticos que los expresamos de manera escrita y que están muy presentes en nuestros documentos administrativos. Entonces vamos a ocuparnos de las mayúsculas, de las minúsculas, de las siglas, de las abreviaturas y de los acrónimos. Muy bien, muchas gracias por sus interpretaciones. Por ejemplo, en este afiche de un conocido programa que estuvo presente en la vida de los escolares en tiempos de pandemia, se detecta una oportunidad de mejora. ¿Cuál sería este? Y mientras ustedes van revisando, me llega un comentario de Yulisa, quien nos dice: profesor Jesús, previo saludo. Según los formatos que se emanan del ministerio, me imagino que se refiere al Ministerio de Educación, se observa que existe algunas contradicciones con la RAE. Por ejemplo, la abreviación de la N, numeración, y el uso de dos puntos en los oficios lleva a una tabulación que separa a los enunciados. Sí, y ahí hay una primera consulta. Para la abreviatura de numeración tenemos hasta 3 formas, estimada Yulis, que bien valdría la pena colocarlas a pie, ¿no? Por ejemplo, tenemos esta primera, y ahí está Walter. También tenemos esta otra que aparece con ero, número, o sea, claro, la que aparece con punto y sin punto, y después la que aparece como NRO. Muy bien, muchas gracias Miguel por su aporte. Ahora, esa es la primera contradicción que usted está indicando. Habría que ceñirnos a lo que nos dice la RAE. Y dice una consulta, una segunda, aparte de la ley 2744, ¿existe otra normativa de redacción de documentos administrativos? Sí, por ejemplo, la que obliga al incorporar en los documentos administrativos los nombres del año oficial y toda aquella otra denominación, por ejemplo, así como aplicamos el nombre del decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres. También tenemos normativa para el uso del lenguaje inclusivo en el 2016, que fue trabajado por el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, pero que en el camino fue recibiendo una serie de comentarios, de críticas, y que tuve entendido que también ha sido observado por el legislativo, incluso hubo un pronunciamiento y en algunas instituciones se mantiene todavía vigente, dado que ha generado más de una confusión también. O sea, sí hay normativa aparte de la que usted está señalando. Muy bien, entonces en este afiche, 2 palabras erróneamente se les ha incorporado mayúscula. ¿Qué nos dice la RAE en este sentido? Se escriben siempre con minúscula los nombres de días, meses y estaciones del año. Ahora tenemos otro afiche, cubre nariz, boca y barbilla. Son ejemplos reales. Gracias. Por ejemplo, en esta oración de este afiche, que por cierto por los colores llama la atención, se observan importantes mejoras a realizar. Número 1, como se trata de una oración,
es obvio que debe comenzar con inicial mayúscula. Es la regla más básica que nos enseñan a partir de primer grado de primaria. Cubre nariz, y como quiero separar dos sustantivos que pertenecen a la misma categoría gramatical, entonces incorporo una coma enumerativa, boca. Y también barbilla, y como es una oración, un distintivo de la oración para diferenciar de una frase, por ejemplo, es el punto. Entonces, las mayúsculas, todas ellas llevarán tilde siempre y cuando, y de acuerdo a la regla general, deben llevar tilde. Y para ello, les recomiendo revisar en el enlace que aparece en la parte inferior todos los alcances respecto al uso de mayúsculas. Intentaré sintetizar las ideas más relevantes. Se escribe con inicial mayúscula al inicio de una oración y después de un punto seguido. Se escriben con mayúscula ciertas palabras en los documentos administrativos, porque la intención es ganar visibilidad o notoriedad. Por ejemplo, en un documento del tipo certificado, en la sumilla de una solicitud, solicito. O sea, sí puedo destacar en alta o mayúscula en la elaboración de los documentos administrativos. Si usted desea colocar en la puerta de la oficina o área donde trabaja, en el periódico mural, en una vitrina, en definitiva, en un lugar visible para el usuario que se atiende, sí puede colocar de repente los requisitos, por ejemplo, ¿no? Con mayúsculas, pero no deje de colocar tilde siempre y cuando las palabras les correspondan. Ahora presta atención a este detalle no menor. Alguna vez vas a tener una necesidad de utilizar puntos suspensivos. Primer dato, los puntos suspensivos solo son 3, no son 4, no son 5 o los que uno desee. No, solo son 3. Muy bien. ¿Cómo debo continuar escribiendo después de los 3 puntos suspensivos? Depende. ¿De qué depende? De lo que va antes de los 3 puntos. Si lo que va antes de los 3 puntos es una oración, por ejemplo, compramos globos, piñatas, luces, entonces después de los 3 puntos debo comenzar redactando con inicial mayúscula. ¿Y qué pasa, profesor, si lo que va antes de los 3 puntos no es una oración, no hay un verbo que comunique una acción, sino es una frase? Entonces, veamos, estoy pensando que es un enunciado tipo frase. Todavía no se comenta o no culmina la oración. Por ende, después de los 3 puntos se continúa escribiendo con minúscula. No lo olvides. Después de los 2 puntos, línea aparte, obviamente debe comenzar con inicial mayúscula. ¿Correcto? Seguimos. Después de los 2 puntos, casi siempre se escribe con minúsculas, salvo excepción. Por ejemplo, cuando quiero incorporar algún enunciado que ha sido tomado de otro documento, cuando quieres realizar citas textuales, por ejemplo, o incorporar frases o declaraciones de las personas. Además de ir con comillas, puede utilizar en alta o mayúscula. Obviamente que si voy a incorporar un sustantivo propio, no común, por ejemplo, Perú, entonces comenzará con mayúscula. Si vas a cerrar una interrogante en la redacción del documento y te preguntas cómo debo continuar, 2 respuestas te tengo al respecto. Cierras la interrogante y debes continuar escribiendo con inicial mayúscula. Pero si tú no quieres utilizar inicial mayúscula, entonces recuerda que debes colocar una coma después del signo de cierre. Si no le colocas la coma, debes escribir con alta o mayúscula. Si le colocas la coma, puedes continuar haciéndolo con minúscula. ¿Me dejé entender? Se escriben con mayúscula los nombres propios de las personas, los animales o las cosas singularizadas. Un detalle a propósito de los nombres. La ortografía no tiene injerencia en la redacción
de los nombres y los apellidos. Es el único campo en el que la ortografía no se inmiscuye, porque seguramente tú conocerás a muchas personas que se llaman María, pero en realidad debería ser María. La ortografía no incluye eso. Hay Pérez con S, con Z. Hay Pérez y Pérez. Y es una cuestión más de cómo se registra en la partida, con muchos errores, dicho sea de paso, y que a veces con el tiempo no se han corregido. Se escriben con mayúscula los nombres de las galaxias, las constelaciones, las estrellas, etc. Y también con mayúscula los nombres de los documentos. Cuando tú dices, de acuerdo con la resolución ministerial, R de resolución, M de ministerial. Según la ordenanza municipal número, O de ordenanza, M de municipal, con alta o mayúscula, porque hacen referencia a los documentos administrativos como tal. Entonces, tenemos pues un conjunto de casos que no son los únicos, pero me parece que sí los más importantes. Tenemos por el otro lado la otra cara de la moneda. Nada de lo que estoy informando es que se me ocurra, sino que ha sido previamente consultado a la página oficial de la RAE, dado que la RAE también ha ido avanzando en la digitalización del conocimiento. Así que usted con más calma puede revisar otros tantos casos. Se escribe con minúscula los nombres de días, meses y estaciones del año. Siempre, salvo que sea la primera palabra del enunciado frase. Con minúscula las notas musicales. Los nombres de las religiones, cristianismo, budismo, hinduismo, islamismo, etcétera, etcétera. Los gentilicios son aquellas palabras que explican el origen de las personas, así como de los productos o las cosas. Con minúscula los tratamientos muy utilizados en los documentos, usted, señor, don, etc. Con minúscula los títulos, arquitecto, abogado, ingeniero. Incluso cuando los utilizan con los nombres completos. Los títulos también pueden referirse a aquellos grados académicos, como licenciado, magíster y doctor. No me estoy refiriendo a la abreviatura, ahí cambia la figura, lo vamos a ver más adelante. Cargos, ya lo dije, gobernador, alcaldesa, director, presidente, etcétera. Rey, papa, duque, etcétera. Minúscula, minúscula, las artes, las ciencias y los oficios. ¿Puede haber una excepción? Sí. Por ejemplo, las universidades poseen académicamente facultades. Facultad de Ciencias Empresariales, Facultad de Derecho y Ciencias Políticas. En ese contexto académico, sí se puede colocar en alta o mayúscula palabras como derecho, administración, o sea que aluden pues a las carreras y escuelas profesionales. ¿Me dejé entender? Las lenguas, o sea, los idiomas, los pueblos y las etnias se escriben con minúscula, ¿sí? También con minúscula los títulos nobiliarios. Aquí no tenemos esa costumbre que data de los países del viejo continente, duque, varón, infanta, reina, etc. Los nombres de las monedas, minúscula. Siempre después de los dos puntos con minúscula. Salvo excepción, usted de repente va a utilizar un sustantivo propio, por ejemplo, Lima, entonces ya ahí es con alta o mayúscula. Los puntos cardinales también con minúscula, ¿correcto? Entonces eso para el uso de mayúsculas y minúsculas. No sé si hay alguna consulta relacionada con ello, o sea, con el uso de altas, mayúsculas o minúsculas. Me pregunta, en un contrato administrativo, ¿es correcto mencionar la contratada aludiendo a una servidora de género femenino? O sea, yo entiendo que son términos que utilizan para la redacción de un contrato. Sí, es correcto. Eso no quiere decir que no hayan otras formas de poder referirse a la persona. ¿Ya? Muy bien.
Después, de repente puede ser la colaboradora, la trabajadora. Claro, pero si quiere ser estricto en el término, y pues no, la persona es contratado, ¿no? Contratada. ¿Y cómo se debe escribir números en siglas? Números en siglas. Ah, se refiere a la numeración en romano. ¿Mayúsculas o minúsculas? Mayúsculas siempre, por favor. Los distritos, me pregunta acá, no entendí bien la consulta. Esta duda, Manuel, la presentas en referencia al número de código, a ver, perdón, del código de los oficios. Claro, en el código de numeración de los documentos en general también vamos a utilizar abreviaturas. En esos casos las incorporamos con mayúscula, dicho sea de paso. Cuando se pregunta el estado civil a una mujer, la respuesta debe ser casada o casado. Casada. Incluso si tú observas en el DNI, dice como tal, ¿no? El estado civil. Claro, si es un varón, casado, ¿no? El presidente, sí, con minúscula, claro está. En un oficio, cuando se escriben, saludo cordialmente a usted, ¿eso es lo adecuado o lo correcto es escribir la palabra completa usted? No, puedes utilizar ambas opciones, tanto si escribes completa la palabra con minúscula y si utilizas la abreviatura con alta o mayúscula UD punto. Y si vas a continuar escribiendo en la misma línea, debes incorporarle una coma. ¿Qué les parece si esto que hemos rápidamente revisado, ahora lo contrastamos con algunos documentos administrativos? Porque este es el tenor de la charla. Identifiquemos errores en uso de mayúsculas o minúsculas. La palabra distrito se escribe con mayúscula o minúscula. Minúscula, estimado, tanto como provincia, departamento, región, con minúscula. A no ser que se trate de la primera palabra de un enunciado o que aluda a una entidad edil, municipalidad distrital de, ahí sí, en ese caso, irá con mayúscula. Muy bien. Errores, sí, por ejemplo, en este afiche que estamos observando, no se debe colocar con alto mayúscula la palabra bono, que es un sustantivo común. Por acá tenemos otro documento donde, por ejemplo, se ha incorporado de forma inadecuada con alta la palabra sesiones cuando es un sustantivo común. Lo mismo ocurre para el cargo. Los cargos siempre con minúscula, ministros. ¿Se dan cuenta? En esta portada de un documento de trabajo también se observa un error. ¿En qué caso? Aquí, cuando utiliza la palabra neutralidad. Es un sustantivo común, no debió colocarse con mayúscula. Otro ejemplo, se trata en esta ocasión de un oficio. Vamos a ejemplos reales. Por ejemplo, ¿qué decía la RAE? Con minúscula inicial, siempre nombres, días, meses y estaciones del año. Usted, la consulta que me hizo un participante hace un instante, si va a utilizar la palabra usted de forma completa, con minúscula, no así cuando es una abreviatura. ¿Sí? Por ejemplo, nuestros amigos de la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria, en ocasiones llama la atención que el escudo que tiene por encima el nombre de la República del Perú no se le haya incorporado las tildes cuando debe llevar. No por el hecho de escribirse con mayúscula deja de llevarlas, sino sería República del Perú, ¿verdad? Muy bien, tenemos aquí otro documento para poder apreciar el uso de altas o mayúsculas. Me escribe por acá Bartolito, 5, ya, o 5, mayúscula o minúscula. A ver, me está haciendo la consulta por la escritura de la palabra 5 con minúscula. Agosto con minúscula. Gracias. Tampoco se coloca 09, claro. Para las fechas no se añade nunca el 0 entre el 1 y el 9. Me pregunta Luisa, cuando se realiza un oficio, ¿va primero el apellido o nombre? Se refiere al destinatario y las autoridades. Primero van los nombres y luego los apellidos. Pero, estimada Luisa, eso también forma parte
de lo que la guía o manual o la que haga las veces de este documento de la institución. En algunas instituciones recomiendan incluir primero los apellidos y luego los nombres. Eso forma parte del estilo de la redacción y es propiamente la práctica de la institución. Muy bien, veamos que en el caso del nombre del año en curso, Leonardo nos pregunta, sí, 5 se escribe con minúscula cuando va entre paréntesis porque alude en este caso a la cantidad de la moneda. El nombre del año, claro, ya sé que me está preguntando no por el nombre en sí mismo, sino cómo se redacta. Bueno, existen dos maneras de redactar el nombre del año, más allá del nombre en sí mismo. Si usted desea, puede escribirlo todo en alta o mayúscula. Además, se recomienda utilizar un tipo de letra legible Arial, tipo de fuente Arial, así como el tamaño de la letra 9 puntos. Otra segunda forma de escribir el nombre del año es destacar solo en alta o mayúscula los sustantivos y adjetivos relevantes o claves, como la palabra bicentenario o como el nombre de los departamentos o de las batallas heroicas Junín y Ayacucho. Independencia también, ¿correcto? Walter nos escribe 21 marzo o 21 marzo 24. Ambas son válidas. La abreviatura es correcta, mar de marzo, y 24 es una práctica administrativa que también se puede comprender con facilidad, tanto 2024 como solo 24. Gracias a ti por la consulta. Nombre de los meses con minúscula. Este ya dejó de tildarse del 2010, desde el 2010. Las fechas, un participante mencionaba hace un instante. Si la fecha, ojo, solo fecha, va entre el 1 y el 9, por favor no le coloque el 0 adelante. Para otras prácticas de numeración, como por ejemplo códigos o para el inventario, ahí sí puede colocar 01, 02, 03, pero no para las fechas. ¿Correcto? ¿Se puede también poner marzo del 2024? No. La preposición que antecede a la fecha del año siempre es de. ¿Existe tipo de letra y tamaño según enunciados en un documento? Claro que sí. Para la redacción de los documentos administrativos se recomienda utilizar una letra legible, clara. Tipos Times New Roman o Arial. 2 tamaños son los recomendados. El estándar es 11 puntos. Para otro tipo de enunciados, por ejemplo, los nombres de los años en los encabezados de los documentos, 9 puntos. ¿Ya? Muy bien. Y ahora pasamos a diferenciar otros recursos lingüísticos. Por ejemplo, no es lo mismo una sigla que un acrónimo. Parece que es lo mismo, pero no. Y por aquí veo una confusión en la práctica al revisar documentos administrativos. Veamos esto de una manera práctica. Las siglas se han formado solamente empleando la primera letra de las palabras que integran el nombre de la entidad. Ejemplos: ONU, Organización de las Naciones Unidas. Como puedes darte cuenta, solo está tomando la primera letra y como tal es una sigla y va todo en alta o mayúscula. Fondo Monetario Internacional, Oficina Nacional de Procesos Electorales, Ministerio de Economía y Finanzas. A ver, recordemos las carteras ministeriales de la PCM. La misma PCM, Presidencia y Consejo de Ministros. Siglas como tal. A ver, ¿qué aportes me están dando por acá? Siglas, Minedu, no. Dalvir, estimado, lamento comunicarle que Minedu no es una sigla, es un acrónimo y ahora paso a explicar. Un acrónimo es un término formado por la unión de grafías de 2 o más palabras. Aquí está la clave. ¿Cómo se ha formado Minedu? Está tomando más de una letra de las palabras que componen el nombre de la entidad. Min de ministerio y edu de educación. Escuche, por favor. Si para formar el nombre ha tomado más de una letra, basta con que tome una segunda letra para que se forme un acrónimo, no una sigla. Si usted se fija bien, las carteras ministeriales, algunas son siglas, como el MTC, como el MEF, ¿cierto?
y tantas otras como Minedu, Mincetur, Minjus, Midis, son pues acrónimos como RENIEC, por ejemplo. ¿Qué les parece si para afianzar esta información les voy a ir presentando ejemplos y ustedes me dicen, si es sigla, escriba una S, si es acrónimo, una A. Edgar me escribe OEA, sigla. CGR, Contraloría General. Giovanna, sigla. PJ, Poder Judicial, sigla. Muy bien. Ahora, así como lo que ha hecho su compañera. BID, Banco Interamericano de Desarrollo. Si es sigla S, si es acrónimo A. Muy bien. Gracias por estar atentos del otro lado. Sigla. Ahora vamos al caso de Decreto Supremo, tantas veces utilizados en los documentos administrativos jurídicos. Sigla, muy bien. Ahora vamos con un caso que pinta para acrónimo o sigla. FONCODES, Fondo Nacional de Cooperación para el Desarrollo Social. Ya desde el nombre me alerta, es un acrónimo, está formado por más de una letra tomada de las palabras que la forman. Este es un caso especial. Las entidades castrenses que forman el Ejército, la Marina y la FARC, las Fuerzas Armadas. Este ejemplo es primo hermano de, por ejemplo, derechos humanos, recursos humanos. ¿Qué otro ejemplo podría estar? Estados Unidos, cuando se repiten. ¿Por qué? Porque están formadas por dos o más instituciones, dos o más estamentos, o alude a dos o más conceptos. ¿Sí? Es una sigla especial. Indecopi, claro, ya se dieron cuenta, se trata pues de un acrónimo. Y ahora el MEF, el Ministerio de Economía y Finanzas, pues en este caso estamos frente a una sigla. Y así por el estilo podemos ir incorporando. SUNAT sería un acrónimo, claro, porque es la superintendencia, ya tomó más de una letra. Giovanna, pregunta, ¿las siglas y los acrónimos van en mayúsculo o minúsculo? Giovanna, como se indicó en la lámina anterior, las siglas, si es una sigla, todas ellas con mayúsculo. Si es un acrónimo, entonces solo la primera letra se escribe con alta o mayúscula. Gracias por su consulta. Bien, entonces, eso es lo que estamos revisando a nivel de las siglas y los acrónimos. Y ahora pasamos a otro recurso. Este otro recurso recibe el nombre de abreviaturas, sobre las que pesa también algunos detalles que es importante destacar. Servicios higiénicos, ¿qué sería? Claro, estimado Waldir, es un caso de sigla especial que se compara con los que hemos revisado, Fuerzas Armadas, Derechos Humanos, Recursos Humanos. Ahora tú te preguntarás, ¿pero por qué servicios higiénicos? Porque cuando se habla de servicios higiénicos, hasta donde yo tengo alcance, existen dos baterías, para varones y para damas. No sé si con eso explico y doy respuesta a su consulta. Por eso dice servicios higiénicos, dos baterías. Muy bien, entonces tenemos las abreviaturas. Hay que recordar que a veces existe para una misma palabra o vocablo hasta dos formas de abreviatura. Tal es el caso de artículo. Y como yo sé que aquí estoy reunido con personas que laboran en entidades del Poder Judicial, permítanme darles con mucho respeto un alcance. La palabra artículo y las abreviaturas de artículo nunca se escriben con alta o mayúscula salvo excepción. Por ejemplo, en una resolución, en la parte última, que es la parte visto, considerando, se resuelve, dice, se resuelve, artículo 1, y escriben toda la palabra artículo con mayúscula. Yo sé que lo hacen para ganar visibilidad, lo cual justificaría. Además, porque es la primera palabra. Pero en todos los demás casos debería escribirse siempre con minúscula. Insisto, para una misma palabra pueden haber dos, tres o más formas de utilizar las abreviaturas.
Tal es el caso de la palabra calle e incluso de la palabra página. ¿Sí? Pueden existir. Las abreviaturas se caracterizan por dos razones. Por un lado, uso de minúsculas y por otro lado, uso del punto, que lo distingue, por ejemplo, de los símbolos. Luis Alberto me copia HHSS. Ahí sí desconozco, me quedé. Si aclara qué significa HHSS, sería interesante. Bueno, entiendo también que existe, por ejemplo, pueblos jóvenes en esta misma índole. ¿Qué más hay? Asentamientos humanos, AA.HH. O sea que sí hay formas muy similares. Manzana o manzana. Las dos son válidas, tanto si escribe con alta como con minúscula. Es sobre los servicios higiénicos. Bueno, si existe esa denominación, es válido también. ¿Qué más? Si dentro de los participantes tenemos a trabajadores, colaboradores que se desempeñan en entidades educativas, deben también saber utilizar las abreviaturas que mencionan o aluden a los títulos y grados académicos, títulos profesionales o grados académicos. Por ejemplo, en el Perú es poco utilizado la abreviatura MTR, como sí en México y en otros países de Centroamérica. Por ejemplo, Magíster tiene dos formas claras de ser utilizado, MAG y MGTR. Por ende, y permítanme darles una recomendación, no se utiliza, no se debería emplear solo MG, como muchas veces en las publicaciones, incluso de las propias entidades académicas, erróneamente se utiliza. No se inventan tampoco las abreviaturas. ¿Correcto? En el Perú es poco utilizado o más utilizado el lic de licenciado, pero existen otras formas poco utilizadas. Es un tema ya cultural también. Por ejemplo, raro es que en el Perú se utilice abreviatura de catedrático, dícese del docente que elabora y desempeña la cátedra en las universidades, ¿cierto? Entonces, pero existe. Lo que sí existe es de bachiller, por ejemplo. Y allí vemos formas que también son abreviaturas para los títulos profesionales como abogado, administrador, y la lista es bastante amplia y según las carreras que van apareciendo también se van incorporando nuevas abreviaturas. R.H. No sé si se referirá a recursos humanos, aunque la forma más empleada es 2 veces R y 2 veces H. La anterior diapositiva, por favor, nos dice María Teresa, con mucho gusto. Eso sí, sea aquí. A esa se refiere. Hay algunas abreviaturas que son poco utilizadas, pero no por eso debemos desconocer cómo emplearlas. ¿Correcto? Por ejemplo, no utilizamos la abreviatura de graduado, pero tiene una abreviatura. Y así van apareciendo nuevas abreviaturas según las carreras que se van incorporando a la oferta educativa. Gracias, María Teresa. Ingrid nos dice, cuando se escriben los títulos en los cuadros de Excel, cuadros en general, ¿debe escribir en minúscula o mayúscula? Mira, bueno, la recomendación sería realizarlo con mayúscula, pero en definitiva no distorsiona Mi recomendación es que sea con mayúscula para los cuadros de Excel, si quiere colocar, no sé, pues, apellidos, nombres, texto, no sé, DNI, sí, con mayúscula. ¿Cómo se abrevia con copia a archivo al final del documento? Claro, se hace de la siguiente manera, C.C, la primera con mayúscula y la siguiente con minúscula. Y luego los dos puntos porque da pie al canal de distribución o archivo como tú lo señalas, C.C. Muy bien, ¿algunos tips de ortografía? Pues nunca dejemos de consultar al diccionario, siempre es bueno regresar a este valioso acompañante, tanto si lo utiliza de forma tradicional en las páginas físico como en la manera digital. La RAE también tiene su propio aplicativo que lo puede descargar del Play Store para que tenga a diario para aprender una palabra nueva. Me ha funcionado a lo largo de mi vida profesional hacer listados de palabras que siempre me han
llevado a la confusión o duda? ¿No tiene usted palabras con las que se suele confundir con frecuencia? Pues haga un listado. Y parece mentira, pero la práctica constante permite reducir el número de errores. Y también se aprende a escribir leyendo y corrigiendo otros documentos, ¿cierto? Entonces, todo eso a propósito de lo que vamos a redactar o escribir. Y dicho sea de paso, ingresamos al bloque número 3, que significa criterios de revisión de documentos administrativos. ¿Cierto? ¿Cómo así? ¿PTI es válido? Entiendo que hay ciertas abreviaturas en redacción. Fíjese, sí es válido en tanto y cuando las personas tengamos el significado claro. Puede ser que a veces utilicemos abreviaturas no oficiales y generemos más bien dudas y consultas. Y cuando son varios hermanos, te refieres a la abreviatura de hermanos. Claro, me has hecho recordar, Marco, que antiguamente en la redacción comercial, no sé si ustedes recordarán en las películas antiguas o porque lo han leído o visto, por ejemplo, antes las tiendas que se llamaban casas comerciales tenían el apellido de la familia y hermanos. ¿No? Me ha hecho recordar un poco. Sí puedes utilizar la abreviatura como la estás considerando, ¿no? Me ha hecho recordar a la redacción comercial. Muy bien, a propósito de los documentos administrativos, cuando redactamos un documento, no olviden pasarlo por el tamiz de estas tres criterios. Gramatical. La gramática es una ciencia auxiliar que acompaña al buen uso del idioma. En otras palabras, es el conjunto de normas que le da orden y coherencia a un idioma. La ortografía son aquellas reglas convencionales, impuestas, arbitrarias, que rigen la manera correcta de utilizarlas. Y la estilística. La estilística es otra ciencia auxiliar del idioma que nos recuerda, por ejemplo, los casos de cómo utilizar las palabras sin mayúsculas y minúsculas, el uso de las abreviaturas, el estilo con que anotamos las palabras o vocablos. Por ejemplo, cuando queremos resaltar una palabra o una frase en un documento, tenemos varias formas de resaltar: negrita, cursiva, subrayado, entre comillas, y otros recursos dependiendo del soporte. Por ejemplo, resaltado con amarillo, entre otras. En un oficio nos dice Milagros, si yo coloco presidente de la sala penal permanente de la Corte Suprema, ¿está bien escrito? Ya, estimada Milagros, si la palabra presidente es la primera o está incorporada en la firma, deberá ir con mayúscula. Pero si la palabra presidente es la segunda, o sea, está dentro de una cadena oracional, el cargo como tal se escribe con minúscula. ¿Nos pueden compartir? Claro que sí, estimada, o la persona que ha hecho la consulta respecto de los materiales. Los organizadores estarán pronunciando al cierre de esta sesión. Cada vez que escriban un documento, recuerden utilizar este otro tamiz. Todo lo que uno redacte debe pasar por la concisión, sinónimo de precisión, de brevedad, de exactitud. Lo que escribamos debe ser claro. La claridad alude al uso del vocabulario, es decir, no abusar de los tecnicismos o de la jerga profesional, salvo que usted se comunique con pares, es decir, con personas que conocen y manejan el vocabulario profesional, como abogados, como arquitectos, como médicos, como administradores o dentro de un determinado contexto de comunicación profesional. Debe ser coherente, es decir, que el mensaje comunique una idea cabal y completa. Si algo distingue a la redacción administrativa de otras formas de redacción como la académica o la científica, es el principio de cortesía. Y además procurar siempre que sea correcta.
Ahora quisiera proponerles una consulta. Para ustedes, ¿es lo mismo coherencia que cohesión? ¿Qué les parece? Aunque suenen lo mismo, realmente no lo son. Me gustaría ayudarlos a esclarecer rápidamente con un ejemplo. Fíjense de la palabra coherencia. A continuación voy a compartirles 9 palabras. Atentos, atentos, 9. Resultados, lo, sí, distintos, mismo, hagas, buscas, no y siempre. Les pregunto, ¿han entendido el mensaje de la lectura de las 9 palabras que acabo de comunicarles? No, ¿verdad? Ahora, segundo ejercicio. Utilizando las 9 palabras como si fuesen las piezas de un rompecabezas, fórmenme una oración. Allí hay 9 palabras. Imagínense que son piezas de un rompecabezas. Formen la oración. Seguro que lo van a hacer bien. Ya tenemos las 9 palabras. A ver, ¿quién redacta rápidamente la oración utilizando las palabras como si fueran las piezas de un rompecabezas? Ya tengo en breve, en 3, 2, 1, nadie. Pero seguramente lo deben estar pensando. Gracias, Yasumi. Si busca resultados distintos, no haga siempre lo mismo. Usted tiene la respuesta ganadora. No es la única forma, pero sí de las más acertadas. Si busca resultados distintos, no haga siempre lo mismo. Frase que se le adjudica al autor de la teoría de la relatividad, el científico Einstein, y que además tiene un mensaje muy interesante para nuestra vida práctica. Eso es coherencia. Coherencia, calidad del mensaje, comunicación completa y cabal, con sentido. Coherencia. Ahora pasemos a cohesión. Les voy a compartir 2 oraciones. Primera, le informamos que su solicitud ha sido aceptada. Segunda oración, debe enviar a través de este mismo correo su expediente con todos los documentos requeridos por las bases del programa. Ahora les voy a preguntar, ustedes cuando quieren enlazar, hilvanar 2 oraciones, ¿qué recursos utilizan? ¿Cómo enlazan las oraciones? Existen 3 recursos para enlazar las oraciones cuando hablamos desde el punto de vista gramatical y ortográfico. Ya lo están señalando, muchas gracias. Uso de conectores lógicos, usos de signos de puntuación y usos de referentes textuales. Por ejemplo, si yo quiero unir estas 2 oraciones, puedo emplear un conector lógico del tipo consecuencia, por esta razón. Además, puedo incorporar signos de puntuación como el punto seguido. Esto es cohesión. Si coherencia era calidad del mensaje, cohesión es integración, unión, enlazar las ideas para comunicar enunciados completos y cabales. ¿Me ayudan, por favor, a encontrar el error idiomático en el titular de esta noticia? Vamos, ¿quién se da cuenta? En un conocido diario de circulación nacional, el titular dice: hayan alimentos para escolares vencidos. ¿La estructura gramatical del titular es correcta? Dalvir dice, no, profesor, puede ser que se haya alterado de forma inadecuada la estructura gramatical. ¿No sería mejor, como señala Manuel, hayan alimentos vencidos para escolares? Claro que sí. Aquí podemos darnos cuenta que estamos frente a un vicio idiomático. ¿Que existen los vicios idiomáticos? Claro. Los vicios idiomáticos son bastante amplios y que amerita pues otra sesión en otra ocasión, ¿no? Me estoy refiriendo pues a barbarismos, redundancias, ambigüedades y la que aplica acá, solecismo. ¿Qué es el solecismo? Incurrimos en solecismo cuando no organizamos gramaticalmente hablando
las palabras que integran la estructura oracional. Aquí la oración debió ser: hayan alimentos vencidos para escolares. Porque si yo digo escolares vencidos, pues la connotación puede ser evidentemente distinta. Así que estos ejemplos muchas veces los podemos encontrar hasta en los mismos medios de comunicación oficial como los diarios o la prensa escrita. ¿Correcto? Seguimos. Por ejemplo, la concisión. ¿Sinónimo de qué era concisión? Precisión, exactitud. En otras palabras, la concisión es decir con menos palabras un mismo mensaje con la misma calidad. Por razones de tiempo no me voy a detener para revisarlo todo en su conjunto, pero lo que sí quiero decirles, por ejemplo, es que la parte izquierda presenta el texto de manera... ¿Qué es lo opuesto a conciso? A ver, antónimo de concisión, ¿cuál sería? Breve, exactitud sería sinónimo. Antónimo de concisión o de conciso, extenso nos dice, laxo, extenso, largo, exceso, ampuloso. Uy, ya creo que se han ido al diccionario de sinónimo de antónimo. Me gustaría que con más tiempo, porque debo avanzar, revisen las dos propuestas. La de la izquierda es extenso, ampuloso o laxo. Y el de la derecha es breve, preciso y exacto. ¿Ya? La concisión. La claridad tiene que ver con el contenido o el mensaje, es decir, organizar bien las estructuras oracionales o gramaticales. Y para ello se recomienda utilizar dos tipos de oración. Por un lado, las oraciones simples, o sea, que aparezcan con la presencia de un solo verbo que comunica una acción, y por otro lado, pero con mucho tino y cuidado, las oraciones compuestas que suelen comunicar dos o más acciones. La claridad tiene que ver con el uso del vocabulario que no sea demasiado complejo. La coherencia es que se comunique una idea cabal y completa. Lo opuesto es ser incoherente. Repito, son ejemplos que ustedes pueden contrastar, revisar y ver con mayor calma. Ahora me gustaría pasar rápidamente un ejercicio. ¿Me siguen? Para redactar un documento administrativo formal, existen tres maneras o tonos que podemos adoptar. ¿Y de qué depende del tono? Depende de la situación comunicativa y del rol que a ti te toca desempeñar. Por ejemplo, si tú laboras en una entidad pública, por lo general te puedes dirigir a tu interlocutor, que puede ser el usuario, o sea, el ciudadano, persona natural o jurídica, ¿cierto? Pero también puede ser un proveedor, un funcionario directivo, un servidor público. Si trabajas en una entidad privada, tu usuario cambia por nombre a cliente, te diriges también a proveedores, colaboradores, entidades públicas o privadas e incluso grupos de interés o stakeholders. Indistintamente si trabajas en una entidad pública o privada, recuerda que para redactar un documento existe el tono del documento. ¿Cómo así? Es un registro lingüístico formal. En redacción administrativa no hay cabida ni espacio a coloquialismos o expresiones vinculadas a la jerga o a la lengua subestándar. El trato siempre en todo documento debe ser respetuoso y cortés. Son tres las formas de escribir un documento. Ahora paso a explicarles. Y luego ustedes me van a escribir un ejemplo para cada caso. Primer tono del documento. Utilizo la primera persona gramatical. ¿Cuál es esta? Yo. ¿Cuándo la voy a utilizar? Cuando mi intención sea establecer un vínculo amical, de confianza con el interlocutor. En el Estado, en la entidad pública, es poco utilizado, pero más en las entidades privadas. Por ejemplo, en relación con su consulta de fecha XYZ, le informo que, de acuerdo con nuestra base de datos, no tenemos registrado, etc.
Después de analizar su reclamo, le comento que la empresa devolverá el íntegro del importe, etcétera, etcétera. Por favor, vayan al chat y escríbanme una oración en la que se emplee la primera persona del singular, o sea, yo. Mientras ustedes van haciendo eso, me consulta Yulisa. Una consulta, ¿existe alguna norma sobre el uso de criterios de revisión documentaria? Claro que sí. Si como estás utilizando la palabra norma, te refiero, allí sería la normativa idiomática, aquella que alude a las claves que he mencionado. Me refiero el criterio ortográfico, morfológico, sintáctico o gramatical. Esa sería la normativa. Si la palabra normativa más bien lo relacionas con documentos de índole legal o que han sido publicados por el Estado, te comento lo siguiente. Las entidades públicas, para uniformizar el proceso de redacción, deben contar con un manual, una guía o un documento equivalente que a través de una directiva se aprueba para que los trabajadores de la entidad manejen la misma estructura para los documentos, y es lo más razonable y recomendable. Gladys dice, ¿es correcto escribir primer juzgado o uno juzgado? Considero que el uso adecuado es en letras, no con números. Aunque para ser estricto en la respuesta, habría que saber cómo aparece en el documento organigrama de la institución. Si aparece con texto, se respeta. Si aparece con número, como está en el organigrama, así se debe emplear. Por eso es interesante la consulta de Yulisa. En estos manuales o guías existe, después de la presentación del manual, una parte que se llama siglación. Siglación. Y en las entidades se manejan sus propias siglas. No debería pasar que en una misma institución utilicen 2 o 3 tipos de sigla diferentes. Eso genera un caos, un desorden. Le pongo en conocimiento de la situación que atraviesa la entidad. Muchas gracias, estimado. Se le comunica que ya, muchas gracias, Isabel. Por medio del presente le hago llegar el reporte requerido. ¿Quién le hago llegar? Yo, muy bien. Hago de conocimiento que a partir de la fecha, el ingreso será a las 6. Ya, es para el primer caso. Mañana iré a inspeccionar su propiedad durante las primeras horas de la mañana, por lo cual le recomiendo tenga los documentos apropiados para que pueda presentarlos. Sí, muy bien, muchas gracias, Ingrid. Veo que varios han tomado muy en serio el trabajo de la redacción. Ahora vamos a la forma más acostumbrada de redactar en entidades públicas. ¿Cuál es esta? Tercera persona del singular. Él, ella, sé, sí consigo. Él, ella, sé, sí consigo. ¿Por qué? Es considerada la manifestación de la formalidad. Es el tono neutral propio de la administración pública. Ejemplos. Esta unidad orgánica acuerda ampliar el plazo de la convocatoria CAS, etc. La Dirección General de Recursos Humanos ha solicitado un informe. En este momento escriba una oración, sí, una, en la que emplee el tono tercera persona del singular. Ejemplo, Luis Alberto, se le comunica a usted que a partir de la fecha será será derivado, será reubicado, en todo caso, a la sugerencia de informar. Será rotado. Gracias, Luis Alberto. Estimado, se le comunica a usted. Yo creo que solo debe dejarse, se le comunica que a partir, dado que el usted sería repetitivo con el pronombre le. Como dice le, o si quiere utilizar el usted, comunico a usted que a partir, claro que ahí cambia el tono, ¿no? Por eso comunico, yo comunico. Muchas gracias por sus intervenciones, que siempre son alentadoras para efectos de incentivar la participación. Tercer tono, y con eso cerramos. Primera persona del plural. ¿Cuál era? Nosotros. ¿Se utiliza? Sí. ¿Por qué? Cuando quiero englobar a la emisora individual del texto en el grupo. Es decir, cuando quiero utilizar
el ejercicio de la vocería. ¿Han visto que o saben ustedes que las bancadas de los congresistas suelen tener, dice, el vocero, ¿no? O sea, la voz institucional o congresal en este caso. Ya, de eso me estoy refiriendo. Para comunicarse con nosotros, diríjase al teléfono indicado. Le informamos que nuestra institución ha resuelto por conveniente, esa es la voz institucional y de utilizar de una manera protocolar. A partir de la fecha, todas las áreas serán responsables, ¿correcto? Ana, la oficina de personal, le informa que puede acercarse a recoger su boleta de vacaciones. Sí, es correcto, Ana, pero no así la coma que está colocando y que divide el sujeto del predicado, no vaya. Profesor, buenas noches. En número o letra después de la coma. ¿O cómo sería una oración con números? Es una hoja A3, 2A4 y 3A2. ¿Estaría bien? Hoja 3, ¿sí? 2A4, ¿sí? 3A2, claro. Es correcta la forma porque allí lo que usted quiere evitar es el error de repetir el número. Es correcta porque en este caso coincide con el tipo o tamaño de la hoja que está empleando. Es correcto. Muy bien. Recuerde, tome en cuenta que al redactar un documento puede incurrir en errores en la redacción de los párrafos. Y ese es otro criterio a tomar en consideración. ¿Sabías que existen hasta 5 errores a la hora de elaborar o escribir párrafos al interior de los documentos administrativos? Te los explico rápidamente. Error de desequilibrio, de repetición, de condensación, de vaguedad y hasta de longitud. ¿Qué significa desequilibrio? Cuando redactamos y elaboramos párrafos muy extensos y luego párrafos muy cortos. Por eso hay asimetría, pero lo que debemos buscar es la simetría. No es que sean exactos, pero más o menos que coinciden. Cuidado con la redundancia, cuidado con la repetición. A veces cuando las ideas se nos acaban, solemos caer en la tentación de repetir y repetir información innecesaria. Y por el contrario, a veces queremos aglutinar, aglomerar todo, como la leche condensada, que es brumosa, que es viscosa, que es espesa. Y queremos colocar todo en un párrafo. Cuidado, ¿eh? Que podemos enredar la comunicación. Y cuidado con la vaguedad, que es información superficial y sin profundidad. O sea, cuando no vamos al grano, en todo caso. Y cuidado con la longitud en el entendido de que dentro de la oración debemos saber incluir los signos de puntuación. Una oración no puede ser muy extensa, no puede superar las 2 líneas o 2 líneas y media, salvo que se trate de una oración compuesta, pero habría que valorar también el contenido. Veamos rápidamente algunos ejemplos. Lo animo con mayor tiempo a revisar este material. Por ejemplo, en esta carta, que se utiliza por lo general para establecer comunicación entre las entidades y las personas naturales o jurídicas, se redunda, por eso dice se repite en el párrafo 2, en términos de agradecimiento e impacto de la ponencia académica. Hay que tener mucho cuidado cuando redactamos el segundo párrafo de no incurrir en la redundancia o repetición, que es como el vicio idiomático. Ahora apreciemos el ejemplo de la condensación. La condensación es un error que consiste en aglomerar, aglutinar o acumular demasiada información en un solo párrafo. ¿Saben cuándo ocurre este error con relativa frecuencia? Sobre todo cuando elaboramos o redactamos los memorandos. Al leer este único párrafo que ustedes están viendo en la pantalla, se ha acumulado hasta 5 enunciados. Uno, una oración que alude a la convocatoria, una segunda que hace mención de la agenda de trabajo, una tercera a la presentación de propuestas, la cuarta vinculada con el enlace de la reunión y la quinta que es un llamado a la acción o exhortación.
Mi recomendación o consejo es que por lo menos diferencie o construya 2 párrafos de una manera más clara, más ligera y más razonable al comprender. Con más calma, si ustedes revisan este documento administrativo tipo oficio que ha sido elaborado en una anterior gestión en un despacho congresal, si ustedes revisan el párrafo que dice, es grato dirigirme a usted para saludarla muy cordialmente, no me creerán si les digo que recién después de 9 o casi 10 líneas colocan un punto seguido. Me pregunto, ¿no debieron ir cortando antes la oración y no hacerla tan extensa? O sea, dosificar mejor la construcción y la oracional y la extensión de la misma. ¿Qué les parece si en estos minutos que nos restan me ayudan y revisamos rápidamente documentos administrativos? En los últimos días hay un documento que ganó notoriedad por la coyuntura política en la que nos encontramos. ¿Sí? ¿Ya se dieron cuenta cuál es? A ver quién se da cuenta. La redacción, de alguna u otra manera, nos invita a revisar documentos que adquieren una dimensión pública. Es decir, el Ministerio Público, a través de la Fiscalía de la Nación, ¿cierto?, hizo llegar al Premier, con un nombre con el que también se le conoce, al presidente del Consejo de Ministros, este oficio. Y me he tomado el trabajo, porque forma parte de mi labor, del quehacer diario, el revisar o leer documentos, más aún si alcanza una dimensión pública. Pues resulta que en este documento podemos encontrar e identificar oportunidades de mejora. No tiene que ver solamente con cuestiones de forma, sino también de fondo, porque valgan verdades, a nivel de la forma, este documento presenta muy bien el membrete, menciona el año en curso, lo hace bastante bien, el lugar y fecha. Solamente una precisión en el lugar y fecha. Las fechas nunca llevan punto. ¿Por qué? Porque se tratan de enunciados tipo frase. No son oraciones. Segunda observación de este documento que alcanzó notoriedad. No se entiende muy bien, aunque esto es estrictamente institucional, seguramente. Para la enumeración, codificación o nomenclatura de los documentos, no es recomendable, salvo que haya una explicación razonable, incorporar los paréntesis. Me parece que estos números aluden al documento de la referencia, pero no es recomendable. Otra consulta que tengo respecto de este documento es que el orden de la nomenclatura o codificación responde a una jerarquía. Para mí, la primera sigla que debió incluirse sería MP, Ministerio Público. Después, FN, Fiscalía de la Nación. Y solo después, la que recibe el nombre de Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales. O sea, el último. Aquí lo han hecho al revés o no han sabido mantener la jerarquía. Pequeñas observaciones de forma, pero que también son importantes considerar. El oficio, como todo documento administrativo, tiene que incluir un asunto, más allá de que no es obligatorio insertar la referencia. Obviamente hay que entender que el documento se circunscribe estrictamente a esta entidad del Estado. Pero no confundamos el asunto con la referencia. Y ahí es donde encuentro este vínculo entre el código del oficio y la carpeta fiscal que lleva el mismo número. Detalles, pero que igual se deben considerar. Se ha obviado acá el asunto. Otro detalle, pero desde el punto de vista del estilo, es que cuando se redactan oficios, cartas, memorandos, debe procurar utilizarse conectores de orden. El uso de los números se puede relacionar o asociar más a los informes,
no al oficio. Con ello no quiero decir que sea erróneo, pero esperaría de un documento tipo oficio que la estructura de los párrafos más bien obedezca a un orden utilizando los conectores de esta familia. En primer lugar, en primera instancia, en segundo lugar, o primero, segundo, tercero, y no así presentado con números. Otra observación ya de cuestiones ortográficas es el punto y coma antes de la conjunción copulativa y. ¿Por qué? Porque se trata de construir una oración compuesta que dice, tengo el agrado de dirigirme a usted a fin de saludarlo, primera oración, y solicitarle, ordene a quien corresponda que en el día, bajo apercibimiento de ley, remita. Entiendo que hay necesidad de emplear el uso de altas o mayúsculas. No sé si al resaltar con altas y mayúsculas la palabra remita sea lo más pertinente, porque casi siempre se quiere resaltar sustantivos o adjetivos, pero no así verbos. Pero no invalida, solo es una observación de forma. Y luego vemos cuestiones ya de índole ortográfica, como el empleo de mayúsculas, minúsculas, signos de puntuación, como los que estamos observando, y que posiblemente pasan desapercibidos. En el último párrafo, se ha incurrido en un error de solecismo. Recuerde que el solecismo es un vicio idiomático que consiste en emplear de forma inadecuada los accidentes gramaticales. ¿Sí? Por ejemplo, en este párrafo, en la última parte, dice así: copia de las fotografías, de videos u otro material audiovisual relacionadas a los 15 relojes descritos en la disposición número 1 de fecha 18 de marzo de 2024, usados por la Presidenta de la República en los distintos eventos protocolares, el mismo que obra en las fotos oficiales de Palacio de Gobierno. Creo y considero que ahí debió decir los mismos que obran. Se refiere a las fotografías de los relojes. Podría ser las mismas que obran si se refiere a las fotografías, y si se refiere a los relojes sería los mismos que obran. O sea, la foto que alude a este accesorio que es los relojes. Pequeños detalles que evidentemente pueden ganar cierta notoriedad cuando de revisar los documentos se trata. Pero pasemos, este es un documento que llamó mi atención por la coyuntura en la que se viene desarrollando los hechos. Pero rápidamente revisemos otros documentos, consciente de que ya nos vamos acercando al cierre de esta interesante presentación. A ver, ahora les paso la pelota a su cancha. Observaciones, por ejemplo, casos relacionados con tildación, uso inadecuado de altas o mayúsculas, no hay que abusar de la misma o de las mismas. Por ejemplo, escucho con frecuencia en los medios de comunicación que los parlamentarios que representan a las regiones y provincias del interior del país viajan para su semana de representación parlamentaria. Denominación que, salvo excepción, no debería escribirse con alta o mayúscula. Luego ya cuestiones de índole ortográfica, me refiero a uso de signos de puntuación. Creo que es el error más típico y común en la documentación. Claro, uno podría pensar que pasa desapercibido, pero no. Habría que revisar con mayor precisión, pero ahí estoy demostrando que esto puede ocurrir. Ahora, sí es válido utilizar la palabra memorándum, porque es el del origen del latín, pero la RAE recomienda emplear más bien el uso de la voz castellanizada memorando. Vamos avanzando. Por ejemplo, empezamos con un oficio de la Fiscalía de la Nación, del Ministerio Público, continuamos con otro documento de un despacho congresal y ahora pasamos al sector educativo.
Este es un documento enviado por una universidad pública. Y aunque ustedes no lo crean, los invito a revisar. Es un documento tipo carta. Revisen, por favor, junto conmigo el asunto. Nada más que el asunto. ¿Ya? Fíjense qué dice el asunto. Remito invitación como jurado calificador en la jornada de investigación e innovación de proyectos de emprendimiento empresarial del Instituto de Investigación de Desarrollo Social 2023-2, a realizarse el 29 de febrero de 2024. Ustedes, a la luz de lo que acabo de leer, más allá de las cuestiones ortográficas, ¿es adecuado el asunto? ¿Qué les parece la redacción del asunto? Mucha cacofonía, muy extenso, realmente no hay una necesidad ni argumento que justifique haber colocado todo el detalle del contenido del mensaje. Obviamente que esto nos lleva a pensar que las personas o la persona que se ha responsabilizado, pues hay mucho que mejorar, como a todos, ¿ah? Nadie nace sabiendo y siempre puede mejorar. Y en este mismo documento, fíjense ustedes que aparecen más allá de las cuestiones de índole ortográfica. Miren, el párrafo del asunto, porque para mí es un párrafo, se repite en el contenido. Obviamente que el asunto debió ser más específico. Por ejemplo, el asunto puede haberse resumido utilizando la expresión invitación como jurado calificador. Nada más. Eso era todo. Porque el asunto es como el enunciado que va a despertar el interés de la persona que recibe el documento. Ya en el contenido se establecen todos los pormenores. Entonces, fíjense que eso puede estar ocurriendo en muchas instituciones. Ayúdenme rápidamente. También reviso con bastante frecuencia los afiches que las diversas instituciones públicas y privadas en materia educativa, así como de organización de eventos y capacitaciones. Fíjense en este tipo de afiche publicado por Servir, adscrito a la PCM. Primer error. Aunque claro, algunos me dirán, profesor, es que es una forma de atraer y despertar el interés del interlocutor. No abusemos de los anglicismos. Webinar es el equivalente al español en seminario virtual. ¿Por qué hay error en el caso 2? Porque después de los 2 puntos, dice RAE, se escribe siempre con inicial minúscula, salvo excepción, que no aplica en este caso. Tercero, día jueves es una redundancia, que es un vicio idiomático. Debió colocar fecha. Por último, sigue la transmisión en vivo, le faltó una coma, que es una coma hiperbática que sirve para alterar la estructura de la oración gramatical a través de Facebook Live, punto, porque es una oración gramatical. En este comunicado de un gobierno edil, gobierno local, también apreciamos los siguientes errores. Los funcionarios de la Municipalidad Metropolitana de Lima hacen de conocimiento público su total respaldo a las labores que viene desarrollando nuestra gerente. Cargos, dice RAE 2010, siempre con minúscula, en favor de las ollitas comunes. Si Ollitas Comunes es un programa que gestiona este gobierno local, edil o municipal, cuando menos, comillas. Los funcionarios de la Municipalidad Metropolitana de Lima, error, no separe nunca sujeto de predicado con una coma, salvo excepción, por ejemplo, que usted utilice coma de incisos para incorporar ciertas proposiciones subordinadas. Por acá una coma, esta coma se le llama coma apositiva, porque aquí hace mención de los regidores e incorpora el nombre de los regidores. Aquí también faltó una coma después de funcionaria, porque luego va el nombre de la funcionaria. En la gestión del alcalde, aquí en la gestión del alcalde faltó una coma apositiva y la palabra alcalde, como es un cargo, con minúscula. Y así por el estilo, vamos apreciando que, y esto nos puede pasar a todos, ¿verdad? No estamos aquí para decir que somos perfectos, por el contrario, siempre podemos mejorar y les agradezco en realidad
por haberse tomado este tiempo que nos permite compartir un interesante tema, me refiero a la ortografía y la gramática en la redacción o para la redacción de los documentos administrativos. El tiempo nos está indicando que estamos en la recta final, pero no quiero terminar sin antes recordarles que en el material que ustedes están observando estoy incorporando las referencias bibliográficas porque siempre que comparto una información, el valor también está en aquellas fuentes académicas, institucionales, que le dan sentido al contenido. ¿Quiere usted acceder a un documento en PDF, novedades de la ortografía de la lengua española? Le dejo el enlace. Incluso en un formato electrónico o PDF. Si desea seguir explorando en este interesante mundo de la ortografía con relación al uso de altas, mayúsculas o minúsculas, pues puede revisar la página oficial de la Real Academia de la Lengua Española. A la espera de sus consultas finales, no puedo despedirme sin invitarlos a reflexionar a través de esta interesante y motivadora frase. La única habilidad competitiva a largo plazo es la habilidad para aprender. No me queda más que agradecerles a cada uno de ustedes por esa interesante disposición al aprendizaje continuo. Y a Audiápolis y a nuestro estimado amigo Reader por esta invitación que me ha permitido el día de hoy desarrollar el curso especializado en ortografía y gramática para la redacción de los documentos administrativos. Muchas gracias.